Iglesia, buenos días. Dios les bendiga en este domingo 26 de abril. Es el último domingo del mes. Así que gracias damos a Dios, hermanos, por la bendición que nos da de estar en su casa en estos momentos, que cada uno de nosotros nos unimos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Todos juntos, hermanos, convertimos nuestras ciudades, nuestro país, nuestro estado en casa de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy queremos hablar de estos momentos difíciles que vivimos como iglesia, vivimos como sociedad en el mundo. Eh, Se ha extendido por todo el mes de mayo prácticamente la cuarentena. En algunos lugares, algunos municipios volverán a la actividad eh, normal, si así se puede decir, el día 17, 18. Algunos más esperaremos hasta el 1 de junio. Y tal como lo ha dicho el vocero en este sentido de la pandemia en nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell, todo esto será posible si nosotros nos comportamos y guardamos la sana distancia quedándonos en casa. Pero en momentos como estos, hermanos, ya mucha gente está desesperada, mucha gente está angustiada. Algunos aparentemente la situación económica los está llevando a este punto de desesperación. Otros más no es el aspecto económico, es el punto de estar en la casa, de no tener la aparente libertad para hacer las cosas que ellos normalmente hacen. El día de hoy queremos compartir un pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, en segunda a los Corintios. Te invito para que vayas a tu Biblia, ya sea física o virtual. Yo espero que como cada domingo estés con tu familia, si es posible con algún invitado en tu casa, o reunidos como familia para estar juntos en estos momentos en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Como lo hemos invitado, hemos insistido, media hora antes, 15 minutos antes de este momento, el que cada quien esté llevando a cabo un devocional familiar, un tiempo de adoración a nuestro Dios. ¿Ya está usted en su Biblia, hermano? Bueno, eh, nuevamente le doy la cita, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 hasta el final, que es el versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra de nuestro Dios así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acompáñenme ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias por este nuevo día, especialmente porque es el día, Padre Celestial, en que como iglesia ahora nos reunimos virtualmente para darte a ti gloria y alabanza, porque tú eres digno de ello. Ahora, Señor, te pedimos por tu palabra, que esta Dios cumpla el propósito por la cual envías a nuestras vidas, Señor Celestial. Que tu palabra pueda tocar lo más interno, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y ahí en la profundidad, Señor, tu Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y nuestras vidas, Señor, sean conforme a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice al que habla. En Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, escribe en esta segunda epístola a los Corintios y nos dice, hermanos, algo muy interesante. Él habla, como usted lo puede ver, a partir del versículo 8, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Muchos pensamos que la vida del cristiano es una vida fácil, una vida sin consecuencias, una vida sin momentos difíciles, pero la verdad es que quien haya dicho esto es una tremenda mentira. Hoy en día, a nivel mundial, como sociedad humana, estamos viviendo ese tiempo que la crisis de salud por la epidemia del coronavirus o el COVID-19 ha llevado a muchos a empezar a quejarse. Incluso familiares míos, hermanos, me han hablado y me han preguntado y me han dicho el por qué Dios permite esto, si Dios existe y si tiene tanto poder, por qué no ordena que este virus se acabe, se extinga y que todos volvamos a nuestra cotidianidad. Ya muchos están cansados, muchos están fastidiados de estar en su casa y argumentan un sinfín de cosas. Eh, Pensando esto entre semana y considerando la palabra de nuestro Dios en este pasaje, la Biblia, hermanos, es muy sabia, es lo más sabio que puede existir. Y la Biblia, hermanos, nos da eh, ¿cómo decirlo? La Biblia nos da la solución a nuestras angustias. La Biblia responde las preguntas que a causa de todo lo que estamos viviendo ahora estamos expresando de una u otra manera. A veces no lo decimos, a veces no lo platicamos, a veces solamente lo pensamos. Y más de uno seguramente, porque en lo personal también lo hice, nos pondremos a pensar qué pasaría si la vida no volviera a ser igual. ¿Qué pasaría si no pudiésemos ya eh, salir con la libertad que normalmente teníamos o tenemos? ¿Qué pasaría si tendríamos de aquí en adelante, como algunos científicos lo han dicho, que cuidarnos de los nuevos virus que aparentemente van a estar saliendo cada década o cada cierto tiempo? La Biblia, hermanos, nos habla en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 18, que el cristiano tiene la solución para todo eso. El apóstol Pablo y sus compañeros de evangelismo no le habían pasado nada fácil. Ellos habían sido hundidos en medio del mar a causa de la tormenta, habían sido náufragos, habían llegado a islas, serpientes les habían picado, hermanos. En otros lugares habían tenido que salir huyendo a causa del evangelio. En ocasiones no tenían ni qué comer. Pablo y Silas y Bernabé y muchos más, Marcos,
otros más también, Timoteo, Tito, Filemón. Pero ellos, hermanos, en ningún momento, y vaya que ellos vivieron años así, no semanas ni meses, sino años enteros, hermanos, vivieron así a causa del Evangelio. Pero ellos dicen en el versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro está hablando el apóstol Pablo? El tesoro del cual habla el apóstol Pablo es el Evangelio. Son las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios, hermanos, envió al mundo y sigue enviando al mundo para que su pueblo pueda vivir en esperanza. Uno de los primeros símbolos, hermanos, del cristianismo antes de la cruz, que muchos piensan que es el primer símbolo, fue el ancla. Sí, el ancla que utilizan las lanchas, los barcos, para estarse quietos en medio del mar. Ese fue uno de los primeros símbolos que el cristianismo utilizó. ¿Y por qué un ancla? Bueno, el ancla, hermanos, significa esperanza. El ancla, hermanos, habla de que aún los grandes barcos, esos grandes transatlánticos que vemos, nunca he tenido la oportunidad de estar en un transatlántico, pero en mi época de juventud trabajé en Pemex, como ya se los he comentado a ustedes, y me tocaba ir a atender ciertos trabajos a los barcos que estaban fondeados a media hora de la orilla de la playa, del mar, y a veces había vientos, a veces estaba lloviendo, pero los barcos estaban quietos, a pesar de que las olas lo golpeaban de un lado y del otro lado. Los barcos estaban quietos, esos buquetanques, y esto era, hermanos, porque tienen dos anclas, esos estructuras metálicas tan pesadas que dejaban caer, hermanos, hasta el fondo del mar, y esas anclas lo mantenían quieto, inmóvil. Eso, hermanos, fue lo que los primeros cristianos de los primeros 4 siglos entendieron que era el Evangelio, el ancla de su vida, la esperanza en la cual ellos podían estar quietos, tranquilos, seguros, confiados, en medio de lo que pudiera venir. Se piensa que el principal promotor de este símbolo cristiano fue el mártir Clemente, líder de la iglesia de Roma en el año 100, quien en este mismo año, hermanos, lo enviaron, lo exiliaron a la ciudad de Crimea, donde nadie lo conocía, y pensaron que ahí se acabaría el apostolado, el ministerio, mejor dicho, de este mártir, el mártir Clemente. Él empezó a predicar el Evangelio nuevamente en una ciudad que nadie lo conocía y que no habían escuchado jamás hablar de Jesús. Y al poco tiempo, a los 2, 3 años, ya gran parte de la población se había convertido al cristianismo. Esto cuando el Imperio Romano lo supo y cuando escuchaba que él hablaba de Jesús, del Evangelio, y que tuvieran fe en el Evangelio y que depositaran sus vidas en las manos de Cristo y que se anclaran en el Evangelio para que nada ni nadie los moviera. Entonces ataron un ancla al cuello de este mártir Clemente y lo mandaron al fondo del océano. Clemente muere dándole gloria a Dios. Y desde entonces muchos cristianos empiezan, hermanos, a utilizar el ancla no por Clemente, sino porque entendieron a través de la vida de este pastor que el Evangelio es nuestra esperanza. Hoy en día, hermanos, tenemos que basarnos exactamente en lo mismo. Nuestra esperanza, hermanos, está basada en lo que el Evangelio dice. Lo que el Evangelio nos dice es que Dios envió a su Hijo al mundo para que nadie se pierda, para que todos los que creen en Él tengan salvación y tengan vida eterna.
Por eso es que podemos entender al apóstol Pablo cuando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, sí, dice el apóstol Pablo, mas no desamparados, derribados, dice Pablo, pero no destruidos. Se da cuenta por todo lo que el apóstol Pablo y sus compañeros, que ya mencioné al principio del mensaje, habían pasado. No era cosa fácil lo que ellos habían vivido, lo que estaban viviendo de hecho. Todos sabemos que por último el apóstol Pablo es llevado, hermanos, a la ciudad imperial para ser ahí juzgado y después muerto. ¿Fue fácil para el apóstol Pablo? No fue fácil. Está aislado de todos en una casa por muchos años, esperando el juicio y después la sentencia que daría fin a su vida terrenal. ¿Cuál fue la esperanza del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la esperanza de los apóstoles, de los seguidores de ellos? La esperanza, hermanos, es Jesucristo. Hoy en día, cuando hablamos de estar cansados ya de esta situación, cuando hablamos de estar ya desesperados, tenemos, hermanos, que voltear nuestros ojos hacia Jesús, que es nuestra esperanza. Yo le pregunto a usted, bueno, mucha gente ha sacado hoy en día infinidad de rutinas de ejercicios físicos para mejorar, muchos se han propuesto en esta cuarentena seguir ese tipo de rutinas y están buscando bajar de peso, otros están invitando a llevar a cabo estudios. Salió la noticia que un artista había terminado sus estudios en filosofía en ese tiempo que no ha tenido eh, pues contratos a causa del coronavirus y todo eso. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está aprovechando espiritualmente este tiempo? ¿Ha leído más la Biblia? ¿Ha tenido más tiempo de oración con Dios? ¿Ha tenido tiempo de seleccionar nuevos cantos con el cual usted adore a nuestro Dios? ¿Le ha compartido el Evangelio a alguien? ¿Sigue usted pendiente de ese amigo para hablarle de Jesús como lo hemos pedido en la iglesia? ¿Cómo se está ejercitando espiritualmente ustedes en este tiempo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque nos es necesario, dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos, ir teniendo un mayor peso de gloria en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, ir siendo más espirituales. Porque al ser más espirituales, hermanos, las cosas del mundo no nos atraen. Las cosas del mundo no nos impactan tanto. Las cosas del mundo nos van interesando cada vez menos y menos. Y podemos comprender que aún dentro del sufrimiento, como ya lo estudiamos en la vida de Job hace poco, Dios, hermanos, nos va enseñando. En medio del tiempo que estamos viviendo, Dios, hermanos, va moldeando nuestras vidas y nos va mostrando lo importante que es que sepamos aprovechar ese tiempo de angustia, ese tiempo de dificultades, si así le podemos llamar dificultades a la verdad, ya que siendo honestos, queridos hermanos, todos nosotros seguimos teniendo que comer en nuestra mesa, seguimos teniendo un techo encima nuestro, seguimos teniendo un salario o un dinero seguro a través de los negocios que algunos de ustedes tienen. No considero que alguien de nuestra iglesia, de Dios con nosotros, Mante y Quintero, esté en una necesidad tan grave, porque entonces ya lo hubiéramos conocido como iglesia y sin duda alguna estuviéramos actuando ya para ayudarles.
A pesar que estamos a la distancia, a pesar de que estamos sin poder reunirnos, como iglesia estamos al pendiente de lo que se pudiera ofrecer, pero sabemos que estamos en paz. Entonces, ¿por qué tener estos pensamientos? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué angustiarnos? Dice el apóstol Pablo. Podemos, dice, sí, estar atribulados en todo, dice Pablo, pero no angustiarnos. Podemos estar en apuros tal vez, pero no desesperarnos. Podemos estar aún caídos, derribados, dice Pablo, pero no destruidos. Todo esto en base a qué? En base al Evangelio. Fíjese lo que dice el 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo es que el cristiano debe de vivir en estos tiempos? El cristiano debe de vivir en estos tiempos, dando testimonio. Difícilmente, hermanos, hoy en día podemos pensar que nadie sabe que somos cristianos, si es que somos honestos. Debemos, dice el apóstol Pablo, llevar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todos los lugares a donde vayamos, la muerte de Jesús. ¿Cómo es esto? Que el sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas sea tan vivo en nosotros que todo el mundo lo pueda ver. Para que así también la vida que Cristo nos ha dado se manifieste en nuestros cuerpos. Para que así cuando convivamos con alguien más, nos puedan ver confiados, serenos, tranquilos, aún gozosos en medio de la esperanza. Dice Pablo en Filipenses, gozaos en todo. Otra vez os digo, gócense en el Señor. Aún en medio de esas circunstancias que vivimos, el cristiano tiene que vivir contento, tiene que vivir gozoso. Porque no son las cosas del mundo lo que nos debe de interesar y de atraer. Es lo que Dios ha depositado en nosotros, que es el Evangelio, en lo cual nos debemos de gozar. Hace poco, dando una consejería, una persona me decía que ya no quería vivir, que ya estaba dispuesto a terminar con su vida, porque con quien convivía no lo hacía feliz. Y yo le decía a él, no necesitas ser feliz a través de otra persona humana. Tu felicidad debe depender de Dios. Debe depender de lo que conoces de Él, de la Biblia. Y es verdad. Nuestra felicidad, hermanos, no debe depender de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de la casa que tengo, del coche que tengo afuera, de la cuenta bancaria que tengo. Esas, hermanos, son cosas banales. Nuestra felicidad debe depender en Dios. Nuestro gozo debe depender de lo que sabemos de la Biblia. Porque al final de nuestras vidas, el gozo permanente, el gozo eterno, será en los cielos. Ahí no va a haber esposo, no va a haber esposa, no va a haber coche, no va a haber casa, no va a haber cuenta bancaria, hermanos, no va a haber amigos, solamente es Dios. Pero esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, solamente se consigue cuando la muerte de Jesús la llevamos a todos lados y vivimos conforme Cristo quiere que vivamos. Permítame avanzar. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Qué importante es no desmayar, hermanos. Qué importante es mantenernos serenos, templados, sujetos al ancla que es la esperanza en Jesucristo. Dice, por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas. Que el hombre exterior se desgaste, hermanos, eso no nos debe de preocupar, pero debemos de cuidarnos de no desgastarnos inútilmente. Preocuparnos por aquello que no podemos cambiar, hermanos, de nada nos sirve. Usted no puede cambiar el coronavirus. Yo tampoco lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Dios tiene el momento exacto en que esta epidemia va a concluir, va a cesar, va a terminar. Lo importante, hermanos, es gastarnos en lo que conviene. ¿Y en qué no debemos de gastar? Dice abajo después. El interior, no obstante, hablando del hombre interior, hablando de nuestro ser espiritual, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dios nos ayuda, hermanos, a que en este tiempo que estamos teniendo en nuestros hogares, estemos renovando nuestro hombre interior. Estemos, hermanos, quitando ideas equivocadas, filosofías equivocadas de nuestra cabeza. Y entonces, hermanos, ir introduciendo en nuestras vidas cada día más y más la palabra de Dios. Renuévese, hermano. Renuévese quitando lo que el mundo hace que usted se desgaste. Estar en Dios, hermanos, no nos desgasta. Jesucristo dijo, todos los que estén cansados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Si ya está cansado de escuchar tantas noticias, si usted está al pendiente de lo que diga nuestro señor presidente, el vocero de esta pandemia en cuestión de salud y todo eso, si eso lo ha desgastado externamente, venga, hermano, y renuévese internamente en la palabra de nuestro Dios. No confíe en el hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en Dios, hermanos. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué interesante lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, tal pareciera un pleonasmo. Cuando dice leve tribulación y luego dice momentánea. Era para los judíos un juego de palabras, hacer énfasis, repitiéndola o abundando en lo mismo. Pero en ello estaban encajando, señalando la importancia de lo que están diciendo. Pablo dice que esos años que ellos vivieron atribulados, perseguidos, sin qué comer, sin dónde vivir, para Pablo dice es una leve tribulación. No es una gran tribulación. Para muchos piensan que lo que estamos viviendo es el fin del mundo. Luego en estos días hablaban, hermanos, de que un asteroide iba a tocar nuestro planeta. Luego hablan de que volvió a surgir el coronavirus en China. Después sucedió que empezaron varios volcanes a nivel mundial a activarse otra vez. Algunos temblores en ciertas partes del mundo. Y así muchas cosas están pasando. ¿Es el fin del mundo? Muchos han dicho. Yo no le puedo decir que es el fin del mundo. Pero así como yo no se lo puedo decir, nadie se lo puede decir. Porque la Biblia lo dice muy claro, querido hermano. Que cuando Cristo venga por segunda vez será como ladrón en la noche. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, esos relámpagos que usted vio anoche, así será la venida de Jesucristo por segunda vez. Entonces, hermanos, dice la Biblia que lo que Pablo y sus compañeros vivieron fue una leve tribulación.
Y luego añade momentánea. Usted y yo, hermanos, tenemos un mes, tal vez un mes y poco más, y ya nos estamos, hermanos, desesperándonos. Dice Pablo, podemos estar desesperados, pero no angustiados. Así como ese tiempo en que Pablo y sus compañeros vivieron y después de esto se acabó esa persecución y la iglesia floreció grandemente, así también esta epidemia, hermanos, va a terminar. Pero también esperamos y pedimos en Dios que la iglesia, cuando se reúna, florezca. Yo espero en verdad que cuando nos volvamos a reunir no seamos los mismos en la iglesia, no en el sentido físico, los espero ver a todos y anhelo verlos a todos, hermanos, y abrazarnos fuertemente en ese instante en que nos volvamos a ver. Lo que espero que no volvamos a ser los mismos es respecto a nuestra vida espiritual. Yo espero que este tiempo nos sirva para, hermanos, que nuestro hombre interior, nuestro ser espiritual, llegue renovado para amar y servir a nuestro Dios aún con más ímpetu. Ahora sigue hablando el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, dice, peso de gloria. Esto que estamos viviendo, dice el apóstol Pablo, no sirve para otra cosa, sino para darnos cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa esto? Lo que significa, queridos hermanos, es que podamos nosotros, hermanos, ser cada vez más espirituales, ser cada vez, hermanos, más entregados a Dios, ser personas que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que donde vayamos, hermanos, puedan ver que Jesucristo está en nosotros. Y cuando seamos llamados a la presencia de Dios, ir confiados. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, dice el apóstol Pablo. Pero las que no se ven son eternas. ¿En qué debemos de poner nuestra atención durante todo este tiempo? En las cosas, dice, que no se ven. ¿Cuáles no se ven? Las espirituales. Ese tiempo, esa comunión, esa entrega a nuestro Dios, hermanos. Dice Pablo, las cosas que se ven son temporales. Si lo que estamos anhelando, queridos hermanos, es volver, ir al cine, ir a la playa, volver a ir a visitar a los amigos, hacer fiestas en grandes, esas bodas que están pendientes, esas quinceañeras, esas cosas que se ven, dice Pablo, son temporales. Y espero que usted no esté poniendo su vista en eso, sino dice que nos ocupemos en las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Es nuestra esperanza, hermanos. Es el ancla que tenemos como cristianos, lo que acabamos de leer. No es necesario, queridos hermanos, poner los ojos en las cosas que no se ven. No podemos vivir angustiados, no podemos vivir desesperados en estos momentos, porque entonces nuestros ojos estarían en las cosas que se ven. Y eso sería muy triste. Estaría evidenciando, hermanos, que realmente no estamos en el camino de Dios. Pablo dice que veamos las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son eternas. Y esto nos va a dar a nosotros, dice la Biblia, un excelente y cada vez mayor
peso de gloria, para que venga lo que venga, no nos pueda mover nada, porque esa es nuestra ancla, es el evangelio que seguimos. Así que hermano, yo le invito en el nombre de Jesús, no se preocupe, no se desespere, ocúpese en renovar su hombre interior, ocúpese hermanos en equiparse espiritualmente, ponga los ojos en las cosas que no se ven, en Dios. Que Él le bendiga, hermanos, que bendiga su palabra santa. Pues hermanos, próximo miércoles nos reunimos nuevamente a 6:30 para estudiar la pregunta número 8 del Catecismo de la Nueva Ciudad. Nuestra hermana Piedad estará, si usted gusta, visitándole los lunes, el día de mañana, para recoger la ofrenda, los diezmos, si usted los tiene ya listos, ya preparados, y sigamos orando. Más tarde estaré subiendo en el grupo de WhatsApp la oración de intercesión para que juntos, hermanos, estemos también en comunión con ello. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.